¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de la langosta. ¿Sabías que tiene una historia fascinante y que ese platillo que nosotros relacionamos con la sofisticación, el lujo y la elegancia, en algún momento fue llamado el pollo del pobre, la cucaracha del mar y que incluso hubo una cárcel en donde los reos se amotinaron porque consideraban inhumano que se les diera de comer tantas veces a la semana langosta? Bueno, como les comento, tiene una historia fascinante, así que acompáñenme a conocerla, porque vale la pena saber qué es lo que hay detrás de nuestros platillos. Resulta difícil imaginar que este crustáceo alguna vez fue tan abundante y despreciado que se utilizaba como fertilizante o alimento para prisioneros, jornaleros y esclavos. Pero así es, la langosta ha tenido uno de los ascensos más extraordinarios en la historia culinaria, y te voy a comentar cómo pasó de ser un alimento basura a la codiciada delicadeza que conocemos hoy. Los primeros días de la langosta. Mira, en el siglo XVII, las playas de Massachusetts amanecían a menudo cubiertas por montones de langostas. Eran pilas que llegaban a alcanzar hasta medio metro de altura o incluso mucho más si es que hubiera habido una tormenta. Sin embargo, esta abundancia no era bien recibida. La langosta se utilizaba principalmente para alimentar a los prisioneros y sirvientes, y muchas veces incluso como fertilizante en las tierras agrícolas. Los nativos americanos ya la empleaban como cebo para la pesca y no era raro que también ellos la despreciaran como alimentos. En las prisiones, la langosta era tan común que se la servía a los reclusos con regularidad, lo que llevó a que muchos de ellos protestaran y que se organizara un motín porque eran obligados a comer lo que consideraban un alimento indigno. De hecho, se cuenta que en Massachusetts incluso algunos sirvientes contratados lograban que se establecieran acuerdos para limitar el número de veces que se les podía alimentar con langosta a un máximo de 3 veces por semana. ¿Te imaginas quejarte de que te dan demasiada langosta para comer? Bueno, así sucedió, pero al final la langosta se reinventó a sí misma. El cambio comenzó con el auge del transporte ferroviario a finales del siglo XIX. Las vías del tren facilitaron que personas del interior del país, estamos hablando de los Estados Unidos, y bueno, que pudieran probar este crustáceo que era barato y abundante. Los pasajeros del tren, ajenos al desprecio histórico hacia la langosta, la probaron por primera vez y quedaron fascinados. La demanda comenzó a aumentar rápidamente y lo que alguna vez fue alimento de pobres comenzó a ganar popularidad. Además, la comenzaron a envasar, pero para que éstas cupieran bien en la lata se usaban especímenes relativamente pequeños, y curiosamente esto hizo que la población de ese crustáceo comenzara a bajar, y obviamente la escasez es uno de los principios de la exclusividad. En 1876 se estableció el primer Lobster Pond en Vinalhaven, Maine. Estas peceras de langostas son similares a los grandes tanques que vemos en algunos supermercados y restaurantes lujosos el día de hoy, y estas permitían que la langosta se mantuviera fresca durante más tiempo, lo que contribuyó a mantener y expandir su demanda. Pero, ¿y cómo pasa de la abundancia al lujo? Bueno, pues a medida que los chefs de Boston y de Nueva York comenzaron a experimentar con nuevas recetas en la década de 1880, se dieron cuenta que la mejor manera de cocinar la langosta era cuando aún estaba viva, ya que ésta, al morir, libera una enzima que la degrada muy rápido y su sabor y textura cambian si ya tiene tiempo muerta. Y es esta misma enzima la que acelera su descomposición. Esta técnica de cocer la langosta viva no solo mejoró su sabor, sino que también cambió la percepción pública. Ya no era vista más como un alimento de mala calidad, sino como un manjar que valía la pena pagar. Claro, porque nada dice lujo como ver a tu comida retorcerse y gritar en el último suspiro antes de ser devorada, ¿verdad? Porque sí, al hervirlas hacen un sonido que, si a mí me lo preguntas, es un grito de dolor y desesperanza. Pero a los cocineros se nos entrena para decir que simplemente es el aire que está saliendo del animal. Y ahora que tocamos el tema, acompáñenme hasta el final porque les voy a platicar la historia de Lupita, la langosta a la que le puse nombre y que la adopté cuando trabajaba en un restaurante muy exclusivo. Pero sin desviarnos, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy en día la langosta es sinónimo de lujo. El tipo más apreciado es la langosta de Maine,
famosa por su carne tierna, dulce y sus grandes y carnosas tenazas. Pero también nuestras langostas de aguas tropicales son deliciosas. Estas las identificas porque en lugar de tener tenazas tienen antenas. Y bueno, cualquiera de las dos es un manjar que muchos reservan para ocasiones especiales. Es una verdadera delicadeza que contrasta drásticamente con su humilde pasado. Así que ya lo sabes, la próxima vez que disfrutes de un plato de langosta, sorprende a tus compañeros de mesa con estos datos inútiles pero curiosos. Desde los montones de langostas que alguna vez cubrieron las playas de Massachusetts y se consideraban un contaminante, hasta su reinversión en las cocinas de los grandes chefs, la historia de la langosta es un testimonio fascinante de cómo cambia nuestra percepción de los alimentos con el tiempo. ¿Quién hubiera pensado que lo que alguna vez fuera considerada la cucaracha del mar se convertiría en la delicia que conocemos hoy? Y bueno, ahora sí te voy a platicar la historia de Lupita la langosta. Porque bueno, yo trabajé en un restaurante a mediados de los 90 en donde en una ocasión nos surtieron unas exquisitas langostas de Maine o bogavantes, que es otra manera en la que se le conoce a estas langostas con tenazas. Se compraron aproximadamente una docena de ejemplares, los cuales, para nuestra sorpresa, se vendieron muy lentamente. Así que, mientras tanto, vivían en nuestra cámara de refrigeración. La mayoría de ellas salieron en cuestión de un par de días, pero curiosamente quedó una solita, que era un poco más pequeña, y además era la más inquieta. Yo le tomé cariño y la bauticé como Lupita. Todos los días la observaba caminar en su contenedor y procuraba acariciarla. Pero un buen día, la realidad nos alcanzó. Entró una orden en la cocina en donde se nos solicitaba una langosta termidor, o una Terminator, como le llamábamos los compañeros de cocina. Cuando escuché esto, la sangre se me fue a los pies. Lupita, mi Lupita. Apenas habían pasado 4 días, pero para mí ya era una mascota y me partió el alma saber que mi amiga iba a terminar en un plato, en un pomposo comedor. Afortunadamente yo no era el cocinero que la tenía que preparar, pero recordando los sonidos de sus excompañeras al exhalar su último aliento en una olla de agua burbujeante, sentí pánico al saber que ese era el destino de mi fiel y querida Lupita. Así que corrí a la cámara, cuchillo en mano, y con enorme pena la acuchillé con un corte profundo y contundente para producirle una transición al más allá que fuera instantánea y sin sufrimiento. Y es así que esa langosta entregó su vida para el deleite de ese par de enamorados que celebraron su aniversario teniendo a mi Lupita por anfitriona. Desde esa ocasión la langosta dejó de ser un plato que me agradara cocinar y menos comer. Y aunque en mi carrera tuve que preparar cientos de estas deliciosas criaturas, siempre, inmediatamente antes de cocinarlas, las sacrificaba con un corte contundente para evitarles esa agonía tan innecesaria. Así que la próxima vez que te sientes a disfrutar de este delicado platillo, recuerda, lo que alguna vez ni los presos querían y que fertilizó los campos, ahora te está costando un dineral. ¿Qué vueltas da la vida? ¿No lo creen? Bueno, pues buen provecho. Y si quieres leer esta historia, te recomiendo que visites mi blog, que es en www.chefluisjimenez.com/blog. Ahí la vas a leer, esta junto con muchísimas otras anécdotas. Te mando un abrazo fuerte pero quería ser chef, ¿verdad? Hasta pronto.